Vamos a empezar a hacer ejercicios de repaso de toda la asignatura, intentando repasar de cara al examen, ¿no? Entonces, lo primero que quiero plantear hoy es hacer un programa que invierta un fichero de texto, pero palabra por palabra. Yo tengo un fichero de texto y me gustaría sacar por la pantalla ese fichero de texto escrito al revés, palabra por palabra, no letra por letra, sino palabra por palabra. Entonces, si quiero hacer eso, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué ideas se os ocurre a vosotros? Tenemos que leer el fichero claramente, ¿no? E ir sacando palabras del fichero. Pero una vez que somos capaces de ir sacando palabras del fichero, ¿qué hacemos para imprimirlas del revés? Hacemos una lista con las palabras y luego las recorremos al revés. ¿Recordáis alguna estructura de datos, algún tipo abstracto de datos concreto que hayamos estudiado? Una pila. Una pila es la lista en la que vas insertando por el principio, extrayendo por el principio. Si extraes por el principio, extraes la última palabra que has añadido. Pues podemos hacer una pila y meter en esa pila todas las palabras en orden, en el orden que la vamos leyendo, y cuando terminemos ir sacando de la pila hasta que esté vacía y las vamos mostrando por la pantalla en el orden que la sacamos. Entonces, para hacer una pila, ¿cómo lo hacemos? Vimos que podíamos hacerlo de dos maneras, con un array o con una estructura enlazada. En este caso, ¿qué creéis que sería mejor? ¿Por si qué? Como no conocemos la longitud del fichero, no sabemos cuántas palabras va a tener, mejor hacer una estructura enlazada para representar la pila, que nos va a crecer de forma dinámica, que si utilizamos un array, que podemos hacer lo que crezca también, ya vimos cómo con realloc y demás, pero parece más adecuado utilizar la estructura enlazada. No sé por qué de pronto suena tan fuerte. Me quedo sin micro. Las cosas del directo. Venga. Sí, entonces leemos las palabras del fichero, las añadimos a una pila y luego vamos a ir vaciando la pila y mostrando las palabras al revés, ¿no? Y ya está. Vale. Entonces, primero, vamos a ver cómo hacemos lo de leer del fichero, que no sé si ya lo habéis hecho, es posible que alguno ya haya trabajado con ficheros para la práctica. Si no, vamos a verlo ahora mismo cómo se hace fácilmente. Vamos a ver cómo ir leyendo palabras de un fichero. Entonces, lo primero que necesitamos es algún fichero de texto. Y yo aquí tengo dos ficheros de texto. El Quijote, el capítulo 1 del Quijote y el fichero palabras.txt. Palabras.txt lleva esto de aquí. A ver si lo pongo bien. Hola amigos, hola del, hola mundo, qué mundo tal. ¿Vale? Lleva estas palabras, vamos a empezar con este fichero porque el del Quijote es más largo. Bien, entonces mejor probar con un fichero que sepamos lo que tiene fácil para ver si lo que hacemos funciona bien. Entonces, vamos a ver cómo leer del fichero. Tenemos que usar una variable de tipo file, escrito todo con mayúsculas. Ese tipo está declarado en stdio.h y la variable tiene que ser de tipo puntero. Bien, le voy a llamar entrada, porque va a ser el fichero de entrada de datos, ¿no? Entonces, en entrada voy a asignarle algo que represente el fichero que yo quiero leer. Luego tendré que ir leyendo palabra a palabra de ese fichero y lo último que tendré que hacer es cerrar el fichero. Siempre que trabajemos con ficheros, los abrimos, trabajamos con ellos y los cerramos, ¿vale? Entonces, para abrir un fichero tenemos la función fopen. Bien, y fopen tiene dos parámetros, el nombre del fichero y el modo en que lo quiero abrir. El fichero se llamaba palabras.txt y el modo se pone también como una cadena de caracteres. Y tenemos varios modos. Si yo hago aquí man fopen,
pues me sale la ayuda de las diferentes funciones. Aquí está fopen, me dice que tengo que poner aquí el puntero a char, que es la cadena con el nombre del fichero, y esto el modo, y entre los modos tenemos estos. Tengo una R sola, que dice que abre el fichero para lectura suponiendo que es de texto. Tengo el R+, que me permite abrir para leer y escribir. O sea, cada uno tiene unas características. A nosotros el que nos interesa ahora mismo es R, porque solo vamos a leer del fichero, ¿vale? Entonces yo pongo aquí R y en principio con eso tendría abierto el fichero y podría utilizarlo. Haré lo que tenga que hacer y cuando termine lo cierro con fclose. ¿Sí? File close. Entrada. Y aquí lo que tengo que hacer es ir leyendo. Entonces, ¿cómo se lee de un fichero? Se lee igual que de la entrada estándar del teclado, que es con scanf, pero como es un fichero, scanf, ¿vale? Todas las operaciones empiezan por fopen, fscanf, fclose. Entonces, fscanf, primero le paso el fichero y luego lo mismo que le pasaba a scanf normal. Si yo quiero leer una palabra, pongo %s, ¿sí? Y tengo que darle el array de caracteres donde se va a guardar la palabra. Entonces palabra lo declaro como de tipo array de tamaño 80, por ejemplo, 80 caracteres, porque supongo que no va a haber palabras de más de 80 caracteres. Si yo supusiera que puede haber palabras de más de 80 caracteres, o mejor dicho, de más de 79 caracteres más la marca de fin, entonces esto no me valdría. Y hay otras formas de hacerlo. Podéis investigar que entre los diferentes comodines que yo puedo poner aquí dentro de la cadena de formato, hay algunos que me permiten especificar que sea scanf o fscanf quien reserve memoria. No que le tenga yo que pasar un array con suficiente espacio, sino que él me reserve memoria. Entonces le tengo que pasar la dirección de memoria de un puntero a char en el que él hará el malloc, ¿vale? Eso se puede hacer. Y también se puede limitar, si yo no recuerdo mal, si pongo aquí 79, no lee más de 79 caracteres para poner el último en el 80, la marca de fin, lo podría limitar. Pero bueno, si mi fichero yo lo controlo y sé que no va a tener palabras muy largas, pues con esto me sirve, ¿vale? Entonces si yo pongo esto solo y ahora hago printf, la palabra es %s, pues podemos ver lo que lee fscanf del fichero que hemos abierto. Yo compilo aquí. Pruebo test y me dice la palabra es hola, que es la primera palabra del fichero. ¿Vale? ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Ninguna duda? Sí. Entonces, yo lo que quiero en realidad es leer todas las palabras. Para eso tengo que hacer un bucle. Y en el bucle pues puedo poner todo esto, porque antes del bucle abro el fichero, después del bucle cierro el fichero, en medio lo utilizo. Pero este bucle, ¿cuándo termina? ¿Cómo sé yo cuándo terminar? Cuando haya terminado el fichero entero. Puedo usar, para saber si se ha terminado de leer todo el fichero, puedo usar una función que es feof, end of file. Le paso el nombre del fichero, digo el nombre, la variable que tiene el fichero, y esto me devolverá verdadero, 1, si se ha alcanzado el final. Como yo quiero hacer el bucle mientras que no se alcance el final, pues lo niego. Mientras que no llego al final del fichero, pues voy leyendo palabra, 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 palabra. ¿Sí? ¿Lo probamos? Pongo esto y dice hola amigos, hola del, hola mundo, ¿qué mundo tal? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si yo mi fichero lo intento estropear de alguna manera, poniendo espacios delante o retornos de carro por en medio o por el final. ¿Qué creéis que pasará? ¿Funcionará igual o no funcionará igual? ¿Igual? Casi igual.
Ha duplicado el último. ¿Por qué ha duplicado el último? Porque si yo estoy leyendo con scanf, con fscanf por %s y he puesto retorno de carro al final, ¿lo veis? Cuando ha leído la última palabra, que es tal, y vuelvo a ejecutar fscanf, porque todavía quedan caracteres en el fichero, en realidad ya no hay ninguna palabra más. Hay espacio en blanco, pero no palabras. Entonces lo que pasa es que scanf o fscanf, que da lo mismo, falla, pero me devuelve un valor que yo no estoy usando aquí. Entonces, puedo usar el valor que me devuelve para saber si ha fallado y no mostrar palabra cuando no ha leído ninguna nueva palabra, porque lo que está haciendo es mostrar lo que había en el array en la vez anterior. Entonces yo aquí puedo guardarme en una variable de tipo entero el número de elementos que fscanf ha leído. Si yo le he puesto que lea un elemento, esto debe devolverme 1. Entonces, si n es 1, yo muestro la palabra leída. Si no es 1, es que no habrá leído ninguna palabra. ¿Vale? Ahora sí. Entonces, con scanf y fscanf, mucho cuidado con este tipo de detalles. ¿Bien? Aquí podríamos poner if n, claro. Incluso podríamos poner if fscanf y todavía más corto, ¿no? Pero cuanto más corto, desde mi punto de vista, cuanto más corto, más liado, más difícil de leer. Para alguien que tiene mucha experiencia, ¿no? Para alguien que tiene mucha experiencia, pues lo ve así y dice, pero ¿por qué estás poniendo tanto código? Si se puede hacer en un renglón, ¿vale? Pero yo estoy empezando, entonces prefiero ver el código lo más claro posible. Vale, ya podemos leer palabras, ¿ok? Entonces, ¿sí? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es crear una pila, insertar cada palabra en la pila y cuando termine ir sacando de la pila mientras que no esté vacía, ¿vale? ¿Cómo hacemos una pila? O mejor dicho, vamos haciendo diseño top-down. ¿Qué operaciones necesito yo aquí antes de hacer las operaciones? Si quiero manejar una pila, pues tendré que tener una variable tipo pila, ¿no? Pila P. Tendré que crear la pila de alguna manera. Y cada vez que leo una palabra de verdad, la puedo mostrar por la pantalla o no, eso me da igual, pero lo que sí tengo que hacer es insertar, ¿no? Insertar en la pila P la palabra que acabo de leer. ¿Sí? Y cuando termino, cierro el fichero y paso a la segunda fase, que es vaciar la pila mostrando lo que voy sacando. ¿Cómo hago eso? Con un bucle, ¿no? En el que mientras que haya algo en la pila, mientras que la pila no esté vacía, mientras que no esté vacía la pila P, ¿sí? Pues yo tendré que sacar lo que haya en el tope de la pila, mostrarlo por la pantalla, ¿sí? Cuando vimos el TDA pila vimos dos operaciones. Vimos recupera, que me daba el elemento del tope, y suprime, que lo quitaba. Podemos hacerlo como queráis. Podemos hacerlo con dos operaciones o con una sola, que suprime el elemento de la pila, pero te devuelve el contenido, ¿vale? Al mismo tiempo. Entonces tú haces lo que quieras con el contenido. ¿Queréis que lo hagamos así? Por ser algo diferente, vamos. ¿El contenido qué va a ser? Los datos de la pila esta, ¿qué van a ser? Palabras, ¿no? ¿Y las palabras qué son? ¿De qué tipo son? Son string, cadenas de caracteres, char asterisco. Si nos molestan los asteriscos, que es posible porque esto muchas veces a uno le da un poco de miedo, ¿no? Lo de los asteriscos. Pues siempre tenemos nuestro amigo typedef y podemos hacer que char asterisco sea string. Y entonces ya parece como que es más fácil. Solo pongo una vez la estrella y ya me olvido de la estrella, ¿no? Esto se puede hacer.
Entonces me va a devolver una palabra, la operación suprime, ¿no? ¿Sabéis cómo suprime de la pila? ¿Sabéis cómo se le llama en inglés a la operación de insertar y la operación de suprimir de las pilas? Push y pop, ¿no? Ok. Entonces esta sería el equivalente al pop, que me devuelve el elemento y lo quita del tope de la pila. Y ya no tendría que hacer nada más, porque suprime lo quita. Bien, si lo hicieran en dos fases, pues tendría que hacer recupera y suprime. Lo único que me queda es mostrar por la pantalla la palabra, ¿no? Pongo el menor que mayor que para diferenciar los límites de la palabra, igual que los he puesto antes, ¿veis? Para fijarme si scanf cogía las palabras solas o las cogía con espacios en blanco alrededor, porque yo puede ser que haya espacios en blanco alrededor. Entonces, si me coge espacios en blanco alrededor, lo mismo me molesta. Para comparar luego hola con hola, si hola lleva espacios en blanco delante, no es lo mismo que hola sin espacios en blanco, ¿no? Entonces, yo le pongo el menor que mayor que para hacer ese tipo de pruebas. A ver, seguimos por aquí mostrando la palabra que acabamos de sacar. ¿Vale? Vamos a ver cómo terminamos esto, ¿no? Si hemos hecho primero un crea para crear la pila, al final tendremos que hacer un libera, ¿no? Libera P. Pues ahora solo queda implementar crea, inserta, vacía, suprime y libera. ¿Cómo implementamos nuestra pila? Vamos a hacerlo aquí, en lugar de hacerlo en un TDA aparte, lo hacemos aquí directamente para trabajar con la estructura enlazada directamente. Hacemos un nodo, como siempre. Hemos hecho muchos nodos ya, ¿no? Y el nodo tiene el dato, que va a ser de tipo string, ya que lo he puesto yo, pues yo mismo lo uso. Y un campo siguiente que apunte al siguiente nodo de la estructura enlazada, al siguiente struct nodo. ¿Vale? Y nuestra pila, cuando estudiamos lo de las pilas, vimos que era una estructura enlazada en la que insertábamos y extraíamos por el principio siempre, ¿verdad? Eso significaba que no necesitábamos hacer una estructura doblemente enlazada y por lo tanto esto nos sirve, y significaba que incluso podríamos llegar a trabajar sin cabecera, ¿vale? Pero para trabajar sin cabecera, mejor dicho, si queremos trabajar con funciones como crea, inserta, que le pasamos una pila y una palabra, ¿vale? Sobre todo inserta, que es la operación de creación de la pila. Si le pasamos algo que sea nulo, por ejemplo, una pila vacía, inserta no nos va a devolver nada. Y lo que le hemos pasado que era nulo representando nuestra pila vacía, cuando termine inserta seguirá siendo nulo. ¿Os acordáis de esta idea? Entonces, el uso de una cabecera, de un nodo cabecera, nos resuelve estos problemas, porque nuestra pila vacía va a ser un puntero a un nodo cabecera. Entonces, lo que nos pasen aquí ya será la dirección siempre del primer nodo cabecera y podremos engancharle los siguientes. ¿Bien? Lo único que implica eso es trabajar con la semántica de apunto al nodo anterior al que me interesa porque hay una cabecera y ya está. Entonces, para mí una pila va a ser lo mismo que un puntero a la struct nodo. ¿Sí? Una pila será un puntero al nodo cabecera. Si quiero, esto lo puedo duplicar porque no me cuesta nada y puedo crear la palabra nodo ptr, que la hemos usado 1000 veces. Y puedo tener dos, lo puedo tener doble, porque la palabra nodo ptr se ve claro que es un puntero a un nodo y pila pues representa mi pila, que lo estoy implementando como un puntero al nodo cabecera. Esa es la semántica que le doy, ¿vale? Pero me parece que tiene sentido declarar el tipo, definir el tipo pila y el tipo nodo ptr, ¿vale? Entonces la operación crea, ¿qué devolverá la operación crea? Una pila, ¿sí? No tenía parámetros y esto lo que hará será crear un nodo en memoria dinámica y devolver esa dirección, ¿sí?
Pues dentro trabajo con nodo ptr, pero es compatible con la palabra pila. Entonces, mi nodo ptr lo voy a llamar cabecera. Y con malloc, pues reservo la memoria necesaria para ese nodo. ¿Cuánto? Lo que ocupe una estructura nodo. ¿Vale? Y lo voy a devolver. Pero antes de devolverlo, le voy a poner que su puntero siguiente sea nulo. Bien. Nadie lleva paraguas, ¿verdad? Yo tampoco. Bueno, nos quedamos aquí. Por lo menos vosotros tenéis clase después. Yo me tengo que ir al centro social corriendo. Así que... ¿podríamos inicializar el dato de la cabecera a nulo? Sí que podríamos, porque en este caso es un puntero. Pero nos da igual porque si trabajamos bien, si escribimos bien el código, nunca vamos a usar ese dato. ¿Vale? Entonces, si queréis lo ponemos a nulo, porque en este caso podemos, pero no siempre. Si es un entero, pues no podrías ponerlo a nulo. Podrías ponerle un 0, pero el 0 es válido. Entonces ya tenemos nuestra pila creada. Para poder usar malloc tenemos que incluir, como siempre, stdelib. ¿Vale? Y seguimos haciendo operaciones. Vamos con inserta. ¿Cómo hacíamos inserta? Inserta no devolvía nada. Insertaba en la pila que yo le pasaba como parámetro el elemento que yo le pasaba como parámetro, que en este caso es de tipo string. Y es una palabra. Entonces, para insertar esa nueva palabra, tendremos que crear un nodo, ponerle la palabra y conectarlo al principio. Entonces, crear un nodo ya sabemos hacerlo, pero lo vamos a llamar esta vez nuevo, y vamos a ver qué ponemos en su campo siguiente y en su campo dato. En su campo dato es fácil. ¿Qué tenemos que poner? Palabra. ¿Sí? Lo ponemos así solo. Y en su campo siguiente, ¿qué tenemos que poner? Si queremos que este sea el nuevo primer nodo, después de él, ¿quién irá? El que hasta ahora era el primero, que es P flecha siguiente. El siguiente a la cabecera de la pila. Y como este queremos que sea el primer nodo de verdad, tenemos que colocarlo detrás de P flecha siguiente. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que está bien? ¿Sí? Sigo. ¿Qué nos queda? Vacía, suprime y libera. Vacía, si tiene que devolver un valor de verdad, será un entero. Recibe una pila. ¿Y cómo sé si la pila está vacía? Pues la pila está vacía en las mismas condiciones que cuando se crea. Si su campo siguiente, que es el siguiente de la cabecera, es nulo, ¿no? Devolvemos cuando P flecha siguiente sea exactamente nulo, y eso será un 1 cuando se cumpla la condición. Vamos con suprime. Suprime tiene que borrar el nodo que hay y devolvernos la palabra, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo devuelve? Suprime, en este caso, string, ¿no? Suprimimos el tope de la pila, que es lo que hay como primer elemento de la estructura enlazada a continuación de la cabecera. Entonces, nodo ptr, normalmente ponemos borrar para los nodos que vamos a borrar, y vamos a borrar el nodo. Pero aunque borremos el nodo, lo que no borraremos será la cadena que tenemos que devolver, que es el elemento, ¿ok? Entonces, borrar va a ser P flecha siguiente. P flecha siguiente tendrá que ser borrar flecha siguiente, ¿sí? Tendremos que hacer el free borrar, pero tengo que devolver la palabra. Entonces, la palabra, antes de borrar el nodo, me la voy a quedar en una variable auxiliar de tipo string, que se va a quedar con borrar flecha dato, y así puedo devolverla al final. ¿Se entiende la idea? ¿Sí?
¿Qué me queda? Libera. ¿Qué hace libera? En este ejemplo, cuando terminemos de suprimir todo, la pila estará vacía. Entonces, con hacer un free de P, se borraría la cabecera y ya está. Pero tenemos que hacer una operación libera que funcione en cualquier caso. Entonces, la operación libera de la pila P, ¿cómo la podemos hacer? Lo hacemos con una variable auxiliar que vaya recorriendo todo, o no necesitamos eso. Lo hacemos directamente con P, mientras que P flecha siguiente sea distinto de nulo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ir borrando todos los nodos que queden en la pila y al final la cabecera. Mientras que P flecha siguiente, que es el primer nodo de verdad de datos, mientras que eso sea distinto de nulo, pues vamos a ir borrando ese nodo y colocando como primero el siguiente a él, que parece lo más sencillo. Nos quedamos con el que queramos borrar de verdad. Hacemos que P flecha siguiente sea el siguiente a borrar. Y hacemos free borrar, ¿no? Y cuando terminamos todo hacemos free P, que será la cabecera. ¿Bien? ¿Algún fallo hasta aquí que hayáis visto? ¿Nada? ¿Vamos para adelante? Podríamos hacerlo por recursividad. Ahora después lo hacemos por recursividad. ¿Hasta aquí bien? Vamos a compilar esto. Compilar, compila. ¿Qué pasa aquí? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 palabras. ¿Qué creéis que ha pasado? ¿Qué puede ser lo que hemos hecho mal? Se está mostrando la última palabra solo. Pero aquí en suprime hemos borrado de verdad el nodo y hemos actualizado la estructura enlazada apuntando al siguiente que borrábamos. Y en el siguiente debería estar la palabra anterior. Si suprime está bien, ¿estará mal inserta? Inserta, ¿qué es lo que hace? Crea un nuevo nodo y lo enlaza bien como primero. Si el enlace está bien, ¿es posible que tengamos de verdad todos los nodos en la pila? ¿Es posible que tengamos solo un nodo en la pila? No, porque entonces este vacía habría devuelto falso la segunda vez. Y sí que ha hecho las 9 iteraciones, o sea que sí que hay 9 nodos. ¿Hay 9 nodos todos con la palabra tal? ¿Por qué hay 9 nodos con la palabra tal? Cuando hacemos esto de insertar, nos pasan una palabra y nosotros asignamos al campo dato del nuevo nodo lo que nos dan. ¿Qué nos están dando? Porque aquí lo hemos ocultado antes, pero nos están dando un puntero a char, la dirección de memoria de un char, en concreto la dirección de memoria de getChar, la que dice palabra, pero palabra es un array que hay aquí, o sea, la dirección del primer carácter de este array, y ese array es el que usamos para ir leyendo el fichero. Cuando terminamos de leer el fichero, en ese array que pone tal. Entonces, todos los 9 nodos apuntan a ese mismo array. ¿Lo veis? Fijaos, si yo antes de cuando ya he creado toda la pila, este array, en lugar de tenerlo aquí dentro, lo tengo fuera para poder usarlo, porque si no, no podría usarlo fuera del bucle while, ¿no? Si yo lo pongo aquí dentro y compilo y ejecuto, no hay diferencia. ¿Vale? Solamente es que ahora, al estar declarado fuera del bucle while, puedo usarlo aquí. Si yo hago sprintf palabra y pongo hola no, vamos a poner prueba
estoy escribiendo en ese array la palabra prueba. Y ahora ejecuto todo. Los 9 nodos me apuntan a la palabra prueba, porque los 9 nodos apuntan a la dirección que hemos pasado aquí como parámetro, que es la dirección de este array. Y ese array, tenga lo que tenga al final, es lo mismo para todos, ¿no? ¿Se entiende el problema? Entonces, la idea es dejar el array dentro del bucle, porque es donde lo queremos usar de forma auxiliar, de forma temporal, para ir leyendo palabras, pero aquí lo que no tenemos que hacer es quedarnos con la dirección que nos dan, sino crear un duplicado de la palabra, para que cada nodo tenga su propia palabra. ¿Se entienden? Si dato es de tipo string, es un puntero a char, entonces podemos reservar memoria dinámica suficiente para guardar ahí todos los caracteres de la palabra que me dan y copiar ahí los caracteres que me dan. Y eso lo puedo hacer de golpe con strdup. ¿Os acordáis de esto de strdup? Esta función está en string.h. ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí. Ahora, cada nodo sí tiene realmente espacio de memoria propio. Pero tenemos que liberar ese espacio de memoria cuando ya no lo necesitemos. ¿Vale? En este caso, ¿cuándo dejamos de necesitarlo? Pues suprime, fijaos que nos devuelve la dirección de memoria, esa que ha reservado strdup. Y aquí, cuando hemos utilizado la palabra, después de utilizarla, es un buen momento para liberar la memoria asociada a ese string. ¿Se entiende? Y hay otro sitio donde tenemos que hacerlo, y es aquí en libera. ¿Por qué? Porque antes de liberar el nodo, más nos vale liberar la memoria del dato que contiene. La cabecera no contiene memoria en el campo dato porque la pusimos a null. Y por eso lo ponemos separado del bucle, porque muchas veces tenemos que liberar el elemento de cada nodo, pero no el de la cabecera que no tiene. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Podemos hacerlo de otra manera, y vamos después a la recursividad. Podemos hacerlo de otra manera, y es que en lugar de hacer que esto sea un puntero a char, podríamos poner aquí una cadena que vamos a llamar palabra, por ejemplo, de 80. Y entonces el nodo ahora es una estructura más grande porque tiene capacidad para esos 80 caracteres. Y ya no hay que reservar memoria dinámica. Ahora bastaría con poner aquí, con poner aquí en el inserta un strcpi, que es de copiar, copia en nuevo flecha palabra la palabra que me pasan. ¿Vale? De esta manera no hay que hacer ni liberación de memoria aquí, ni liberación de memoria aquí. Pero entonces lo de que suprime haga las dos cosas, borrar el nodo y devolver el contenido del mismo, empieza a ser feo, porque estamos devolviendo el contenido que es parte del nodo que hemos liberado. ¿Se entiende esto? Entonces hay que decidir qué hacer. Si quiero hacer un suprime que me devuelva el elemento, parece sensato hacerlo del strdup. Si quiero separar la operación en recupera y suprime, entonces lo puedo tener como un array dentro del nodo perfectamente, porque recupera me da la dirección de ese array, pero todavía no ha borrado el nodo hasta que yo no hago suprime. ¿Se entiende? Vale, entonces quitando esto de aquí y esto de aquí, ¿cómo hacemos la liberación de forma recursiva? Tengo la duda de cuando tú haces y flecha siguiente igual a null y haces return, después tienes que llamar a libera con P o P flecha siguiente. A ver, repite. Cuando hacíamos con árboles, utilizamos si ese árbol hijo izquierdo era igual a null, hacíamos un return. Luego continuaba con libera hijo derecho o hijo izquierdo.
aquí en este caso, ¿cómo sería? ¿Cuál es el caso base en la pregunta? Si es siguiente nulo. Es decir, la operación de liberar la podemos ver de forma recursiva si vemos la estructura enlazada definida de forma recursiva. ¿Cómo puedo ver yo una estructura enlazada definida de forma recursiva? Pues mi estructura enlazada puede ser un nodo, pero mi estructura enlazada también puede ser un nodo concatenado con una estructura enlazada. Si yo entiendo esta definición recursiva de estructura enlazada, que es un nodo o un nodo junto a una estructura enlazada, por lo tanto puede ser un nodo junto a un nodo junto a una estructura enlazada, o un nodo junto a un nodo junto a un nodo junto a una estructura enlazada, de forma infinita. Si yo entiendo eso, la operación, el caso base, es cuando solo tengo un nodo o ninguno. ¿Vale? Entonces, tú dices, si lo que me dan es una pila vacía, yo lo único que tengo que hacer es free p y terminar. Si lo que me dan no es una pila vacía, yo tengo que liberar el nodo y luego ejecutar la función de liberación con el resto de la estructura enlazada. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Si me dan una estructura enlazada que solamente tiene un nodo y nada más, solo tengo que liberar ese nodo, ¿no? No, olvidémonos de cabecera. Si solamente tengo una estructura, me sale la palabra, con un nodo, pues yo tengo que liberar ese nodo. Si tengo una estructura con más de un nodo, es un problema complejo. ¿Qué hago? Lo parto en dos. Yo sé cómo liberar una estructura que solo tiene un nodo, que es haciendo free, y el resto del problema se lo dejo a la función recursiva. ¿Sí? Pues eso es lo que tenemos que hacer aquí en el caso general. En el caso general voy a hacer que nodo ptr auxiliar sea p flecha siguiente, para quedármelo en una variable, que no lo necesito, pero me lo quedo en una variable, lo que es el comienzo del resto de la estructura enlazada. ¿Vale? Y aquí hago el free p. Y después del free p, libera recursivo aus. ¿Se entiende? Para borrar el primer nodo. No, el que tengo en aux es p siguiente. Si tengo una estructura con 4 nodos, yo ejecuto libera r y libera r dice, p flecha siguiente es nulo. No, p apunta al primero, flecha siguiente no es nulo. Entonces no hace el caso base. Lo que hace es que el nodo auxiliar se queda apuntando a este, que es el siguiente, y nosotros liberamos este, y ahora ejecutamos otra vez la función empezando por aquí. ¿Sí? Esto solo tiene una pega, y es por la cual la pega que tiene esto es la misma por la que no lo hemos visto recursivo desde el principio, y es que estamos trabajando con cabecera, y en la cabecera no hay datos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí estoy liberando solo los nodos, no los datos. ¿Vale? Para liberar los datos habría que hacer, antes de cada free p, habría que hacer un free p flecha dato. ¿Sí? Igual que aquí. Pero resulta que una de las veces que hacemos eso es la cabecera. Y no tiene datos. Entonces, más vale que aquí hayamos puesto null, porque si no fallaría. ¿Vale? Un free de null no es problemático, pero un free de ese campo, si no le hemos puesto nada, sí puede ser problemático. ¿Vale?
Vamos un poco lentos. ¿Dudas? No. Vale. Pues ya tenemos este programa terminado. Ahora, el siguiente programa... bueno, si queréis lo probamos con... No sé lo que he hecho, a ver. ¿Qué me he dejado por ahí? Esto. ¿Vale? Esto está funcionando con el fichero que hemos puesto. Está escribiéndolo al revés. Tal mundo que mundo hola, ¿lo veis? Que lo escribo al revés. ¿Funcionará para el Quijote? ¿Qué tengo que hacer para que funcione para el Quijote? Cambiar el código fuente. ¿Por qué? Porque tengo el nombre del fichero aquí. ¿Cómo puedo evitar esto? Usando los argumentos de la llamada. Si yo aquí pongo argv de 1, es decir, el segundo argumento, entonces ahora puedo poner aquí palabras txt y lee palabras, pero puedo poner Quijote y lee Quijote. ¿Qué es argv? Es un array de strings y cada string de ese array corresponde con esto. Este es el primer string y este es el segundo string. ¿Cuántos hay en ese array? Arce. Yo puedo poner aquí al principio, si arce es menor que 2, si hay menos de 2 argumentos, entonces pongo error. Hay que poner el nombre del ejecutable, ¿vale? Que será test, ¿no? Test y el nombre del fichero que tú quieras leer. ¿Se entiende? Y devuelvo un 1 informando al sistema operativo de que ha habido un fallo. Y aquí termino con un return 0 diciendo que ha ido todo bien. ¿Entendéis este primer if? ¿Vale? Si yo lo ejecuto y no le pongo parámetro, arce vale 1 y me saca esto. Pero test no es el mejor nombre para un ejecutable. Yo esto lo puedo cambiar de nombre y de test lo pongo como invierte. Y ahora puedo poner invierte, palabras y me funciona. Pero sigue poniendo, si yo ejecuto invierte solo, sigue poniendo test ahí. Por esa razón, tengo que el primer argumento es el nombre del ejecutable para poder usarlo aquí. Vuelvo a compilar, cambio de nombre test por invierte, ejecuto invierte sin parámetros y me pone ./invierte. ¿Sí? Vale. Pues una vez que tenemos esto terminado, vamos a cambiarlo ligeramente. Voy a copiar el fichero. Y vamos a hacer otro ejercicio. El siguiente ejercicio consiste en calcular cuál es la palabra del fichero, cuál es la palabra que más se repite. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Para calcular la palabra que más se repite. Ideas. Un contador en cada nodo y cada nodo tiene una palabra. Y cada nodo tiene una palabra distinta. No podemos guardar 2 veces la misma palabra. Si aparece la palabra 2 veces, como en nuestro ejemplo, ¿qué hacemos cuando aparece la segunda vez? Le sumamos 1 al contador, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a modificar nuestra pila porque ya no es una pila. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? En una pila no inserto buscando si ya existe el elemento y si existe incremento su contador. ¿Qué es entonces esto? Un conjunto o una lista. Cualquiera nos vale, ¿no? Una estructura enlazada con nodos que yo puedo recorrer de alguna manera. Vale. Es que no te oigo nada con la lluvia. Si modificamos el struct y le añadimos ahí Claro, claro. En el struct tenemos que poner el contador que hemos dicho para que cada nodo tenga su propio contador. Y esto será un entero, ¿no? Apariciones. ¿Sí?
¿No? ¿No? ¿Qué nombre le pondríais vosotros? Ahora n, ¿no? Le pondríamos n. Sí, pero es que n es demasiado común. En lugar de pila, a esto lo llamamos lista. Pero en realidad tenemos que usar una estructura enlazada de simple enlace o de doble enlace. ¿Nos vale el simple enlace? Porque vamos a recorrerla desde el principio hasta el final siempre. Vamos a insertar siempre por el principio. Las palabras nuevas las insertamos por el principio. Cada vez que vamos a insertar hay que buscar, ¿no? Entonces, una vez que hemos buscado, podemos insertar en su sitio y mantener en orden, o insertar al principio. Si mantenemos el orden, cuando vimos el conjunto, vimos que era positivo para después buscar y buscar un poquillo más rápido, ¿no? Pues lo hacemos ya de golpe así, insertamos en orden entonces. Pero, por ejemplo, este crea nos sirve, ¿verdad? Si yo aquí pongo lista en lugar de pila, pues esto sigue siendo la cabecera de una lista, ¿no? Lo único que tendría que poner aquí, cabecera, flecha, apariciones, igual a 0, si queremos ser homogéneos, ¿no? Repetir homogéneo, no. Si queremos ser coherente y volver a poner todo, inicializar todo a 0. Insertar no se llama pila, se llama lista, pero sí que me pasan una palabra. Pero esto es lo que yo tengo que hacer para insertar una palabra nueva como primer nodo de la estructura. Pues no me vale exactamente. Primero tengo que buscar si existe, ¿no? Con una variable auxiliar que hacemos que empiece en donde, en P o en P flecha siguiente. En P flecha siguiente tenemos cabecera. Si hacemos que P empiece en flecha siguiente, el bucle va a ser mientras que aux sea distinto de nulo, ¿no? Hagamos lo que hagamos, tendremos que avanzar al final aux haciendo que apunte a su campo siguiente. Pero cuando terminemos, cuando salgamos de este bucle, aux puede valer dos cosas. Puede apuntar a un nodo en el que esté la palabra, si hemos hecho bien el bucle, que todavía no está bien hecho, o puede apuntar a null, indicando que no la hemos encontrado. Pero si apunta a null, ¿dónde la insertamos? O la insertamos en el principio, o buscamos otra vez quién es el último nodo para insertarla a continuación, pero hemos perdido la posición. Mientras que si vamos con la semántica de la posición anterior, cuando esto pare, en el peor de los casos, o en el caso de que la palabra no esté, estará aux apuntando al último nodo de verdad y podremos conectarle el siguiente. Y si además queremos parar de buscar cuando encontramos una palabra mayor que la que estamos insertando, pero distinta de la que estamos intentando insertar, nos habremos quedado posicionados justo en el sitio para que a continuación se inserte el nuevo nodo. Entonces, si yo voy buscando mientras que el campo siguiente de aux es distinto de null y además la palabra que hay en aux flecha siguiente flecha dato, esa palabra, mientras que esa palabra sea menor que la que hay, mientras que esa palabra, quiero insertar ordenado de menor a mayor. Entonces, mientras que la palabra que yo quiero insertar sea mayor que las que voy viendo, sigo avanzando hasta que encuentre una mayor que la nueva. Si es diferente, me paro. ¿Sí? Entonces tengo que usar aquí la función, tengo que comparar la palabra nueva con la que hay en aux siguiente dato. Y si la palabra nueva es menor que esta, sigo avanzando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comparo si es menor? Con strcmp. strcmp compara las dos cadenas y me devuelve -1 si esta es menor que esta, 0 si son iguales y 1 si esta es mayor que esta. Mientras que esto sea menor que 0, significa que palabra es menor que la palabra que yo estoy viendo en el nodo actual, en el nodo siguiente al actual, ¿no? Y si tengo que seguir avanzando. Cuando pare este bucle, ¿qué puede haber pasado? ¿Que la haya encontrado o que no? Si no la he encontrado y he recorrido todas las palabras,
Es porque la nueva palabra es mayor que todas, ¿no? Distinta y mayor que todas. Y entonces AUX apuntará ¿a qué? A AUX, al último nodo de verdad. Puede que sea la cabecera si no hay ninguno, o puede que sea el último nodo de verdad. Pero su campo siguiente será nulo, que es lo que tú querías decir. Entonces, si el campo siguiente de AUX es nulo, tenemos que insertar la palabra. Pero hay ocasiones en las que el campo siguiente no es nulo y hemos parado el bucle. ¿Cuál? Cuando hemos encontrado una palabra mayor que la que yo quiero insertar. Incluso cuando hemos encontrado la misma palabra, también se pararía. Bien, porque Pepe no es menor que Pepe, es igual. Si encontramos la palabra, se sale de este bucle y AUX apunta a la palabra anterior. Entonces, a continuación de esa anterior tendremos que colocar la nueva si es que la que nos ha hecho parar no es la misma. ¿Se entiende? Entonces, si hemos llegado al final o si no hemos llegado al final, pero resulta que la palabra que me pasan y la siguiente AUX son distintas, si saliera cero es que son iguales. Dato, me falta, sí. Si las palabras son distintas, entonces sí tengo que insertar la nueva. ¿Se entiende? ¿Sí? Y aquí tengo el código para crear un nuevo nodo, duplicar la palabra en ese nuevo nodo, tendremos que ponerle en nuevo flecha apariciones. ¿Qué le ponemos? ¿Un 0? Un 1, ¿no? Porque como mínimo está una vez. Y tenemos que conectar bien el nuevo nodo en la estructura enlazada. Pero ahora no lo vamos a conectar al principio de la lista L, ¿no? Lo conectaremos a continuación de AUX, que es justo el nodo anterior al que nos ha hecho parar. ¿Se entiende? AUX es lo que hemos utilizado para buscar el nodo anterior al que nos interesa. Pues nuevo flecha siguiente va a ser AUX flecha siguiente y AUX flecha siguiente va a ser nuevo. ¿Esto se entiende o no? Es importante. Esto es importante que lo tengáis claro. Estamos usando la estrategia de el nodo anterior al que me interesa. Cuando paramos, AUX, ¿es posible que al parar este bucle AUX valga nulo alguna vez? AUX. No, porque como mínimo AUX será la cabecera. Y su campo siguiente es posible que sea nulo. Pero yo puedo insertar a continuación de la cabecera sin problemas. ¿Vale? Entonces, yo cuando termina el bucle sé que a continuación de AUX es donde tengo que insertar. Por eso pongo que AUX flecha siguiente sea el nuevo y que antes de eso el nuevo siguiente sea lo que era el siguiente de AUX. ¿Vale? ¿Se entiende? No necesitamos saber si está vacía la pila ni la lista, porque lo que queremos es saber cuál es la palabra más repetida. No necesitamos suprimir, porque no vamos a suprimir ninguna palabra. El libera sí lo necesitamos, este ya lo podemos quitar. Y aquí vamos a cambiar pila por lista y P por palabras. Vamos a ver, pero no ese. Este sí. Jolines, más fácil a mano. Vale, este bucle no lo necesitamos. Y este sí. ¿Vale? ¿Bien? Cuando hemos insertado, eso es, cuando hemos insertado solo hemos cubierto un caso, que es el caso de nueva palabra,
Pero si no, ¿qué tenemos que hacer? Aux flecha apariciones. Ajá, flecha siguiente. Flecha siguiente apariciones, más. ¿Vale? ¿Ahora sí? Vale. Vamos a compilar esto. Tenemos algún error todavía. Tenemos... No tiene apariciones en la 19. Apariciones. Luego tenemos en inserta strmp. En inserta tenemos strcmp. Y tenemos una P en la 40 de libera pila P, que es libera lista L. Sí y sí. Libera, que me falta otra P. Aquí. Ahora sí. Ejecutamos esto. Me dice que hay que poner nombre del fichero. Se lo pongo, lee y no hace nada porque simplemente hemos leído y hemos liberado, pero no hemos visto nada. Vamos a hacer una operación muestra que nos muestre cada palabra cuántas tiene, ¿no? Porque si no, ¿cómo podríamos saber cuál es la palabra más repetida? Una vez que hemos terminado, pues tendríamos que recorrer todo, ¿no? Comparando las apariciones. Bien. Pues vamos a hacerlo y ya está. Vamos a devolver aquí, vamos a hacer una función que se llame muestra, le pasamos la lista y lo que va a hacer esto es recorrer toda la estructura buscando cuál es la palabra que tiene más apariciones, ¿no? Entonces tendremos que hacer un nodo ptr aux igual l flecha siguiente. Como este recorrido simplemente es para acceder a los datos, no pasa nada, no necesitamos borrar ni insertar, podemos usar la semántica de apuntar al dato concreto, de verdad, que no hay problema. Mientras que aux sea distinto de nulo, entonces antes de lo que haré algo con él y aux le pondré aux flecha siguiente, para ir recorriendo todo. ¿Qué haré con él? Pues tengo que comprobar si este es el mayor hasta el momento. ¿Y cuál es el mayor hasta el momento? Pues necesito una variable. ¿Sí? Mayor. Y al principio que le pongo 0. Si aux flecha apariciones es mayor que mayor, entonces mayor igual aux flecha apariciones. ¿Sí? Y cuando terminamos esto, podemos decir que la palabra que más se repite lo hace por cientos de veces, ¿no? Mayor. Pero no sé cuál es la palabra. ¿Qué hago para saber cuál es la palabra? ¿Cómo? Print aux. Necesitamos otra variable, claro, de tipo string, que es la palabra. Y al principio la palabra es nulo, pero cada vez que encontramos una mayor, la palabra es aux flecha dato. La palabra que más se repite es %s y lo hace tanto. La palabra. Entonces aquí al final, antes de libera, ponemos muestra palabras y me dice la palabra que más se repite es hola y lo hace 3 veces. ¿Sí? Y con el Quijote la palabra que más se repite es off y lo hace 96 veces, porque está en inglés. Es el primer capítulo del Quijote en inglés. Porque las tildes y las señas y todo eso no son buenas amigas de C. ¿Sí?
¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna mejora que se os ocurra? ¿Ha quedado claro lo de las inserciones en orden? ¿Esto lo habéis entendido bien? ¿Sí? Venga, pues lo dejamos aquí y seguimos después.